Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia titulada Ética Judicial aplicada a casos prácticos, la cual será disertada por el doctor Javier Saldaña Serrano, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica en el examen recepcional del 25 de febrero de 1991. Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Becario al extranjero para realizar estudios del doctorado de la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Realizó instancia en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Roma, Italia. Estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Coruña, Galicia, España, 2002. Profesor e investigador visitante invitado en la Universidad de los Andes, Santiago de Chile. Profesor invitado en diferentes universidades de prestigio internacional, como la de Austria de Buenos Aires, la Católica de San Pablo, en la Universidad de Argentina en Chile, Perú e Italia. Ha sido coordinador del libro Problemas actuales sobre derechos humanos. Ha sido profesor del taller de ética judicial organizado por la Escuela de Formación e Investigación Judicial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2015. Ha sido coautor, autor y consultor de varias obras, autor del libro Derecho Natural, Tradición, Fabulancia Naturalista y Derechos Humanos de la UNAM en 2012, autor del libro Ética Judicial, Virtudes del Juzgador, editor del libro Informe Nacional sobre la Ética Judicial en México, editor del libro Ética Jurídica e investigador nacional nivel 2 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT México. Actualmente es investigador de tiempo completo, titular B definitivo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaborador en los periódicos El Universal de México y El Mercurio del Valparaíso, Chile. Premio Jurídico Ignacio Manuel Altamirano, versión 2003, otorgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la categoría de menos de 40 años para el trabajo titulado Los principios jurídicos en el razonamiento del derecho y en la decisión judicial. Miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal del Consejo de la Judicatura Federal y profesor por oposición en la materia Filosofía de Derecho en la Facultad de Derecho Humano. Sin más, cedemos la palabra al doctor Javier Saldaña Serrano. Muy buenas tardes y bienvenidos. Agradezco la invitación que me formuló el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y también al Centro de Ética Judicial por invitarme esta tarde a estar con ustedes y hablar sobre un tema que yo considero de especial relevancia, como es el tema de la ética de los jueces. Incluso podríamos decir hasta de la ética en general de la profesión jurídica, ¿no? Voy a compartir una serie de diapositivas porque de lo que se trata es de que ustedes me vayan siguiendo en la exposición, dado que toda esta tendrá como corolario los casos prácticos que veremos al final de nuestra charla. Así es que paso ahora a compartir la pantalla y como ven ustedes, pues ahí está, ¿no? Ética judicial aplicada, casos prácticos. Muy bien. Suelo siempre hacer una cita que me parece que condensa muy bien cómo se encuentra hoy el ejercicio de la profesión jurídica. Me parece que a pesar de que el autor que voy a leer a continuación no es mexicano, sino que es de origen chileno, pues él en esta cita me parece que resume perfectamente bien cuál es la situación que atraviesa en este momento el ejercicio de la profesión jurídica y desgraciadamente no es precisamente el más halagüeño. Dice el profesor Zúñez, Serrano Zúñez, la profesión de abogado atraviesa en estas horas una crisis específica en la que se agudizan todos los síntomas del cambio por supuesto, ¿no? Los antiguos despachos basaban su prestigio en las virtudes, en los valores, estaban basados sus prestigios en una cotización intelectual y moral
pues de alta estima. Sin embargo, hoy estos despachos que otrora basaron su prestigio en su autoridad moral, en su altura moral, pues van sucediéndose más bien como gestoras de grandes, oficinas gestoras de grandes negocios, y en algunos casos estos despachos no son sino ramificaciones internacionales tratando de sacar el mayor provecho económico o financiero y también tratando de sacar los mayores incentivos políticos. Estos, dice el profesor Serrano Suñé, pues no se corresponden, más bien son como objetivos innobles y descarados del tráfico de influencias políticas y de influencias económicas. Si nosotros hiciéramos un breve recorrido histórico de pues los grandes despachos, ¿no? de hace 40, 50, 70 años, 80 años, y vamos a comprobar efectivamente lo que dice el profesor Serrano Suñé. Es decir, que esos despachos que fueron reconocidos por su alta estima moral, pues hoy desgraciadamente se van convirtiendo en simples oficinas gestoras y también van buscando intereses innobles, como son ese desmedido afán económico o ese desmedido afán de influir políticamente. Me parece que tenemos que hacer un alto en el camino. Yo llevo ya muchos años dedicándome al mundo de la academia y de la ética judicial particularmente y también de la ética jurídica en general, y me he podido dar cuenta cómo estos cambios para mal se van agilizando, se van apresurando en forma más bien temerosa. A uno le da miedo lo que está sucediendo en el ámbito de los despachos y del ámbito judicial. Muy bien. Fíjense que ya trayendo o llevando esta afirmación al ámbito judicial, quisiera leer algunas notas que se encuentran con relativa facilidad en la búsqueda de Internet y de los periódicos. No creo que haya mayor complicación. En una de las notas se decía que de acuerdo al Poder Judicial de la Federación, en la Administración de Justicia pasada fueron sancionados 36 magistrados y 49 jueces de distrito por irregularidades que se cometieron dentro de la Corte. El Poder Judicial de la Federación, ¿no? Podemos también leer esto, documentó durante los últimos años casos contra jueces y magistrados relacionados con la corrupción, con la colusión, ¿no? que hay entre los poderes judiciales y la delincuencia organizada, con el nepotismo y con el acoso sexual. Solamente se están enunciando algunos de los problemas y me parece que hay que hacer una lucha frontal contra todos estos, pero a veces tengo la impresión de que se está fijando solamente en un punto a atacar, que sin duda hay que atacarlo y hay que poner todos nuestros mejores esfuerzos por erradicar, por ejemplo, el tema del maltrato a las mujeres, del acoso sexual. Pero el problema de la falta de ética judicial dentro de los poderes judiciales me parece que también va más allá de esta situación vergonzosa, por supuesto, como son, pues eso, el tráfico de influencias o el nepotismo, ¿no? No se comete ningún error al decir que en lugar de llamarle Poder Judicial Federal, se le ha de llamar Poder Judicial Familiar, porque un alto número de familiares de los jueces y de los magistrados y de todos los miembros del Poder Judicial entran, trabajan dentro del Poder Judicial. Quisiera hacer un comentario sobre lo que acabo de decir para que no se me preste a malos entendidos. Y este tiene que ver con el siguiente. Alguna vez un consejero de la Judicatura, a quien yo le tengo muchísimo afecto y respeto, ¿no?
Me comentaba, doctor, pero ¿acaso los hijos o los familiares de nosotros, los jueces, los magistrados o los ministros, eh, no deben entrar al Poder Judicial? ¿No deben entrar al poder, o no deben trabajar en el Poder Judicial? Le dije que evidentemente que no, que eso no era lo que la ética judicial proponía. Lo que la ética judicial propone es que tanto eh, familiares de jueces, familiares de ministros, familiares de magistrados, etcétera, etcétera, concursen en igualdad de circunstancias con las otras personas que no tienen ningún vínculo de filiación en el Poder Judicial. Entonces, no se entienda mal cuando se ataca o se critica el nepotismo, porque de lo que se está tratando es de erradicar esas prácticas viciosas que se dan dentro del Poder Judicial y que consisten fundamentalmente en que entren los hijos de los jueces, los hijos de los magistrados, los hijos de los ministros o las amantes de los ministros, ¿no? O de los jueces. Es un problema grave que la ética judicial tiende a atacar, ¿no? De todas estas medidas, termino la nota que les he presentado, y ahí está la fuente, ¿no? De todas esas medidas, 15 jueces fueron destituidos e inhabilitados por haber cometido conductas graves. En fin, podríamos seguir argumentando, pues, cómo desde la propia sociedad, a través de los medios de comunicación, nos vamos enterando de los problemas graves que afectan al Poder Judicial, y eso, evidentemente, que causa una grave deslegitimación. Ahora bien, habiendo hecho el diagnóstico de manera muy, muy general, quizá convenga ahora señalar otra cosa importante, y es que los jueces, los magistrados, los ministros, todo el personal judicial, en general, pues son gente que son profesionistas del derecho, ¿no? Y aquí me parece que uno tiene que comenzar a hacer una reflexión sobre cómo debemos de entender nuestra profesión jurídica, ¿no? Esto va directamente al corazón de la reflexión sobre lo que significa nuestra profesión y sobre la manera en la que nosotros desarrollamos la misma en la sociedad, ¿no? Me parece que también aquí hay mucha tela que cortar porque, como ustedes perfectamente saben, pues a veces se ha tenido una idea que yo creo que es incompleta, por no decir que errónea, de lo que es una profesión. A veces se piensa, ¿no? Que una profesión, y en este caso de la que estamos hablando es de la profesión jurídica, pues no es más que la adquisición de una serie de conocimientos técnicos que vamos a las universidades o a los centros de escuela a adquirir y que después servirán para que ganemos dinero. Bueno, evidentemente que esta visión de lo que es una profesión no se encuentra tan desfasada ni tan errónea. Lo que sí creo que es que esta visión de lo que es una profesión, y la profesión jurídica particularmente, es que es incompleta, es incompleta. ¿Por qué? Es verdad que nosotros acudimos a las universidades, digamos, a capacitarnos, a adquirir conocimientos en aquella área del conocimiento que más nos satisface, como es, por ejemplo, en nuestro caso, el ámbito jurídico. Queremos ser licenciados en Derecho, queremos conocer lo que es el derecho, queremos enterarnos de cuáles son las distintas ramas que integran el derecho, estudiar derecho en general, ¿no? Para adquirir, evidentemente, conocimientos técnicos. Pero me parece que aquí ya viene el problema, y es, ¿estos conocimientos técnicos los hemos de adquirir para tener dinero? Bueno, alguien podría decir, sí, doctor, y yo creo que así asentiría con esta persona y decir, sí, efectivamente, también trabajamos para tener dinero. El problema es que cuando esos conocimientos técnicos que hemos adquirido en la universidad los utilizamos como medio para lograr un fin y priorizar ese fin a costa de lo que sea, como es la cuestión económica, ¿no? Parece
que pensar que se tiene que estudiar una profesión solo para ganar dinero implicaría una grave distorsión y una grave deformación de lo que es una profesión, en este caso nuestra profesión jurídica. El dinero es importante, nadie lo va a desacreditar, nadie lo va a descalificar, pero no podemos poner como el único y prioritario objetivo la adquisición del dinero que nos va a redituar la adquisición de sus conocimientos técnicos en la universidad. ¿Por qué? Porque nuestra profesión tiene mucho más objetivos y de mucho más riqueza. Cuando uno se pone, por ejemplo, a leer la historia de las profesiones y particularmente la historia de la profesión jurídica, ¿no? En el derecho romano, uno se da cuenta que los juristas romanos, cuando daban una consulta ante la petición de alguna persona o de algún grupo de familiares que iban y lo consultaban, pues no tenía como objetivo primario la adquisición económica, ganar dinero. La profesión jurídica, y eso ustedes lo pueden investigar en en todos los trabajos que hablan sobre la historia de la profesión jurídica, si nació por algo es precisamente para asesorar, para ayudar, para ser, como dice su propio nombre, la boca de otros advocatus que intercede por otras personas. Y no era una cuestión económica la que se priorizaba. Evidentemente que se tenía que pagar por sus servicios, pero para muchos abogados romanistas, para muchos juristas, el solo hecho de defender una causa por la nobleza de esta causa, por la justicia de esta causa, era razón más que suficiente para poder abrazar el caso y llevarlo a sus últimas consecuencias. Hoy, desgraciadamente, como les acabo de decir hace un momento, la profesión jurídica y también la profesión judicial, pues ve más por el interés económico que por el interés de realizar y concretar la justicia, ¿no? No hace falta más que veamos qué es lo que ha sucedido a lo largo de los poderes judiciales, particularmente de la Corte, ¿no? En donde ustedes pueden perfectamente ver cómo pues hubo momentos, ahora no tengo muy clara la situación esta, pero hubo momentos en el que los sueldos de los ministros eran sueldos verdaderamente escandalosos, ¿no? Me acuerdo porque yo formé parte del comité académico del Instituto de la Judicatura Federal en algún momento, que cuando se le preguntó a algún aspirante a ser juez de distrito por qué quería ser juez de distrito, la respuesta que dio realmente me pareció muy fuerte. ¿Cuál fue esta? Me dijo, doctor, ¿qué acaso usted no sabe cuánto gana un juez de distrito? Evidentemente que eso me preocupó muchísimo porque si una persona entra al Poder Judicial, cualquiera que éste sea, por las prebendas económicas, para utilizar los conocimientos técnicos que adquirió a lo largo de su formación profesional, pues bueno, lo que está haciendo no es otra cosa más que repetir lo que había dicho Maquiavelo a propósito de que se van a justificar todos los medios que sean necesarios tener y llevar a efecto con tal de obtener el fin. Me parece que es un problema grave que estamos viviendo hoy en el ámbito del ejercicio de la profesión jurídica y particularmente del ejercicio de la profesión judicial. Me parece, sinceramente lo digo, que el dinero o la excesiva ambición por el dinero ha venido a distorsionar la profesión jurídica. Y esto también, señores, hay que ser realistas, pues de esto también son responsables las universidades. Yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM y pues mi generación fue del 85 al 89, más o menos por ahí, ¿no? Y que yo me acuerde, nunca me dieron a mí ninguna clase, por ejemplo, de ética o de deontología jurídica, ni nunca se me habló de lo que yo les estoy hablando a ustedes en este momento, ¿no? No, no. Eso no quiere decir que no haya habido grandes profesores que asumieron
que asumieron evidentemente su, digamos, austeridad, ¿no? Como forma de trabajo. No eran abogados, no eran jueces, no eran profesores de universidad que enseñaran en la Facultad de Derecho que hicieran gala o ostentación de bienes económicos. Esto lo dice muy bien un gran profesor al que yo admiré mucho y cuando tuve la oportunidad de estrechar su mano para mí fue un privilegio. Desgraciadamente los grandes maestros se han ido, ¿no? Como fue el maestro Carlos de la Isla en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, me parece que es la escuela que se llama así. Esto lo dice en uno de sus libros que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Las universidades han hecho más bien poco sobre este tipo de situaciones. Pero hemos conocido, evidentemente que sí hemos conocido, como lo he conocido yo, gente, digamos, humilde, que ha sabido que el trabajo que realiza, pues no es un trabajo para hacerse rico, como me dicen mis alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? Yo doy clases en la Facultad de Derecho de la UNAM y le doy clases siempre a chicos de primer semestre y de octavo semestre, la materia de teoría del derecho, en su momento derechos humanos, y después filosofía del derecho. Y les pregunto, oigan, ¿por qué estudiaron derecho? Lo primero que me dicen es, pues doctor, pues yo para tener dinero. Algunos más radicales me han dicho para hacerme rico, ¿no? Tengo un vecino, me decían ellos, recuerdo un caso, tengo un vecino que es abogado y que trae chofer y que trae coches último modelo y que se, etcétera, 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 etcétera. En fin, esto me parece realmente preocupante porque las universidades en gran medida solo han servido para establecer, digamos, una serie de carreras para la adquisición de conocimientos y se les ha perdido el referente social que toda profesión liberal ha de tener, ¿no? Y más, se les ha perdido la posibilidad de anclar éticamente esos conocimientos técnicos que están dando en las universidades. Valdría la pena hacer, por tanto, una reflexión sobre este tipo de situaciones y, de alguna forma, pues combatirlas, ¿no? Ahora existen, sí, universidades, facultades en las que se ofrece la carrera de Derecho y a la postre, pues también en la carrera se da la materia de ética judicial. Bueno, muy ojo, ética jurídica. Hay una definición que la maestra, la profesora Adela Cortina propone, una gran profesora española en materia de ética pública, que dice la profesora Adela Cortina lo siguiente en su concepción de lo que es una profesión. Dice ella, es una actividad cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana, para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad. Si uno observa esta explicación que nos da la profesora de la Cortina de lo que es una profesión, uno se va a dar cuenta de que no existe por ninguna parte ese espíritu pecuniario o economicista que podríamos encontrar en otras definiciones, ¿no? Por ejemplo, si uno le echa un vistazo a ese libro de Economía y Sociedad de Max Weber, editado por el Fondo de Cultura Económica, uno se da cuenta que cuando Max Weber define lo que es una profesión, coloca en primer lugar el elemento economicista como el elemento más importante del ejercicio profesional. Yo no comparto con Max Weber esta manera de entender lo que es una profesión y sí más bien estoy en la tesitura de abrazar la definición, la explicación que nos da la profesora de la Cortina de lo que es una profesión. Primero porque no se pone prioritariamente el aspecto económico. Ese es el problema con nuestras profesiones. Y segundo, dice ella, es una actividad cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia. Aquí encontramos entonces ya dos cosas. Primero, toda profesión busca una meta interna. ¿Para qué? Para proporcionársela a la sociedad y que por esta meta interna que persigue la profesión, esta sociedad sobreviva, nada menos y nada más que sobreviva.
¿Cuál sería la meta interna, por ejemplo, de la medicina? ¿No? Lo estamos viendo ahora con la pandemia que estamos sufriendo, pues ha habido muchísimos médicos y enfermeras que desgraciadamente han fallecido porque han antepuesto la meta interna de la medicina, que es la curación del paciente, la prevención de la enfermedad, y antes que su rendimiento económico, ¿no? De ahí que a mí me parezca que no es ninguna especie de dádiva del Ejecutivo el que se les aumente el sueldo a los médicos, a las enfermeras, sino que es una exigencia de justicia, porque están en la primera línea de la batalla combatiendo el coronavirus, poniendo en primer lugar la meta interna de la recuperación de la salud de los enfermos antes que el aspecto económico. ¿Cuál es la meta interna de la profesión de maestro, de primaria o de secundaria, de la enseñanza en general? Bueno, la meta interna de esta enseñanza es la meta interna de la transmisión del conocimiento. Uno, cuando abraza la profesión de maestro, pues uno sabe que la vida de la universidad no es precisamente una vida en donde haya una enorme cantidad de dinero, ¿no? A lo mejor me tendrían que dedicar a otras cosas para tener una enorme cantidad de dinero, pero no precisamente siendo maestro de escuela, ¿no? Sino que la meta interna por la que se identifica esta actividad, pues es evidentemente la transmisión del conocimiento. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la meta interna de la profesión jurídica? Y evidentemente que aquí la respuesta no se presenta nada fácil. Solamente quisiera señalar dos o tres, digamos, actividades en las que se despliega la profesión jurídica. Por ejemplo, ¿cuál sería la meta interna del licenciado en Derecho, del profesionista del Derecho que se dedica a la abogacía? Bueno, pues fundamental y principalmente la defensa de los intereses de su cliente, ¿no? La defensa de los intereses de su cliente, los intereses justos, los intereses racionales, ¿no? ¿Cuál sería la meta interna de la profesión del Ministerio Público, que también es un licenciado en Derecho? Bueno, la meta interna del Ministerio Público es, entre otras cosas, realizar una buena investigación, no acusar a alguien si no tienen elementos reales que hayan emergido de la investigación que haya formulado. ¿Cuál sería la meta interna de la actividad judicial? Este es el tema. Pues la meta interna de la actividad judicial no es otra cosa sino la de impartición, la concreción de la justicia. No comparto, por supuesto que no comparto, y me parece que esto ya está bastante superado por la academia y por la investigación. No comparto que la meta interna de los jueces sea la aplicación de la ley. No hablo yo de una. Para eso podríamos, no sé, contratar alguna máquina, le metemos todo en el sistema informático todo el derecho, le pasamos el caso y que resuelva ella. No, no, no. Y tampoco comparto la tesis de que los jueces no estén para hacer justicia, sino solo para aplicar la ley. Esto es, me parece una visión muy estrecha, muy chata, diríamos, muy mediocre de la actividad judicial. Y no lo digo yo, ¿eh? Pueden ustedes echarle un vistazo a cualquier código de ética y se pueden perfectamente percatar de que la actividad judicial, si por algo se legitima, es por la concreción de la justicia. Así lo dice el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que para los efectos de nuestra exposición, pues es el código o uno de los códigos más importantes. Entonces, la meta interna de la función judicial es la concreción, la aplicación de la justicia, la actualización de la justicia. ¿Sirve la justicia para la supervivencia de la sociedad, como lo dice la profesora de la Cortina? Vaya que sirve, vaya que sirve. No estoy hablando de esos jueces activistas, sino estoy hablando de esos jueces activistas como los que ahora podemos encontrar, incluso en el alto tribunal mexicano, que pretenden imponer sus ideologías a costa de otros derechos y de otras, digamos, aplicaciones de la justicia. No, no estoy hablando de eso, hablo del juez en general, del juez. En general, yo no creo que en este momento se puedan proponer como modelos los ministros de la Corte, pero es un problema distinto, no me quiero meter en eso. Lo que estoy hablando, mi reflexión es una reflexión sobre los jueces en general. Bien,
Dicho esto, lo que entonces tengo que afirmar es que es la concreción de la justicia un elemento indispensable para la supervivencia de la sociedad, por supuesto. Es la buena investigación que pueda llevar a efecto el Ministerio Público indispensable para la supervivencia de una sociedad, por supuesto. Es indispensable para la supervivencia de una sociedad la educación que imparta un maestro, por supuesto. Es indispensable para la supervivencia de la sociedad la meta interna de la medicina, la recuperación de la salud. Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Con esta definición que nos ofrece la profesora de la Cortina es con la que yo me quedo. Cada profesionista tiene que buscar su meta interna. Esta meta interna sirve para la supervivencia de la sociedad y no tiene en ninguna parte de esta explicación, digamos, la priorización del tema económico. Muy bien. Ahora bien, ya referido al ámbito de la ética judicial, quizá la primera pregunta que tendríamos que formularnos, ¿qué es esta? ¿Qué es esta? Y fíjense ustedes que quisiera yo para, digamos, explicar lo que responder a esta pregunta, hablarles a ustedes de una anécdota. Hace muchísimo tiempo, cuando a la Corte, al Poder Judicial mexicano, federal me refiero, le interesaba la ética judicial, se publicaron muchísimas cosas. Una de ellas fue la famosa serie de ética judicial que todavía existe y se puede encontrar. No sé si se siga vendiendo en las casas de la cultura jurídica, si es que todavía las casas existen, pero en la librería de la Corte seguramente se pueden encontrar todavía muchos ejemplares que tienen que ver con esta serie de la ética judicial. Bien, en una de ellas, en nuestros folletos, en nuestros trabajos, el magistrado Jaime Manuel Marroquín Saleta narra a propósito de las palabras pronunciadas por un magistrado ante la pregunta que hizo su secretaria, lo siguiente, ¿no? Con esta narración, podría yo dar una primera aproximación a lo que sería la respuesta a la pregunta de la ética judicial. Dice esta anécdota: desempeñaba el cargo de secretaria de un tribunal colegiado y me encontraba fuera del salón de sesiones. Estaba nerviosa, pues no tenía la seguridad de que los asuntos que había proyectado con el visto bueno de mi magistrado fueran aprobados por los otros dos miembros del tribunal. Cuando salió de la sala mi magistrado, me apresuré a preguntarle cómo nos fue. Su respuesta fue lacónica. Solo pronunció 7 palabras. Pregúntese cómo les fue a los justiciables. Efectivamente, la ética judicial no busca el prestigio del juez. La ética judicial tampoco busca el enriquecimiento del juez. La ética judicial no busca el que el secretario llegue a ser juez, los ascensos dentro del Poder Judicial. La ética judicial se pregunta por la suerte de los justiciables y más en concreto por la concreción de la justicia. Lo había señalado también un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, como fue el juez Anthony Kennedy. El juez Anthony Kennedy, dando una teleconferencia, dijo lo siguiente a propósito de la ética judicial. Si a uno de ustedes les está dando el juez norteamericano una conferencia a jueces europeos, una teleconferencia a jueces europeos, si a uno de ustedes se les pidiera que hablara a sus colegas sobre el tema de la ética judicial, es posible que en un principio se sienta poco dispuesto o seguro para hacerlo. ¿Quién no se siente un poco nervioso cuando tiene uno que hablar sobre ética judicial? Sin embargo, dice Anthony Kennedy, es muy importante hablarles de la ética judicial. Ello no quiere decir que quien lo haga sea una persona perfecta. Quiere decir que nos preocupa lo suficiente como para velar porque el Poder Judicial tenga la reputación de integridad y neutralidad y que en realidad proceda con integridad y neutralidad en todo lo que haga.
la ética judicial, así como la independencia judicial, tiene que ver con la apariencia y con la realidad. Fíjense ustedes qué cosa tan importante está diciendo el juez norteamericano Anthony Kennedy. La ética judicial no tiene solamente que ver con la realidad, sino también tiene que ver con la apariencia. Si se percibe, dice Kennedy, injusticia, aunque realmente no sea así, si en apariencia parece que la hay, el Poder Judicial se encontrará bajo sospecha de descrédito. Efectivamente, el Poder Judicial, se dice muchas veces, es como la mujer del César. No solamente los jueces son como la mujer del César. No solamente tienen que serlo, sino también parecerlo. La ética judicial tiene, por tanto, que estar atenta tanto al ser, a la realidad, como al parecer, a la apariencia. Ejemplos de esto les puedo poner muchísimos, muchísimos, ¿no? Imagínense ustedes aquel juez que lleva una causa, es un juez que tiene que resolver un asunto, ¿no? Y que de repente se encuentra, es encontrado comiendo, ¿no? O cenando en un restaurante lujoso, ¿no? Con uno de los abogados, ¿no? Que llevan el asunto. ¿Se estaría ahí faltando a la independencia o a la imparcialidad? Bueno, el juez podría decir, no, yo solamente acepté esta invitación a comer o acepté esta invitación a cenar, pero se estaría faltando a la apariencia. Y cualquiera que sea la resolución, ya, y más si favorece al abogado con el que está comiendo o cenando, ya la justicia y la administración de esta habrá caído en descrédito. La justicia tiene que ser, por tanto, y el juez tiene que ser, por tanto, un, digamos, velador tanto de la realidad como de la apariencia. Muy bien. La ética judicial es una ética de máximos, una ética de máximos. Al juez se le pide que dé, digamos, que ponga en cada uno de los asuntos toda su capacidad técnica, pero también su altura moral. Podríamos decir, y esto se puede encontrar en prácticamente todos los teóricos de la ética judicial, pues que el derecho es la ética de mínimos. Efectivamente, al juez se le pide como mínimo, ¿no? Que cumpla con las normas, que cumpla con las normas. El problema radicaría en si es suficiente el solo cumplimiento de las normas para satisfacer a la ética judicial. Y yo lo que creo que esto no es así. Esto no es así. Digamos, y con un ejemplo quizá pueda yo traducirles a ustedes qué significa esto de la ética de máximos. Imagínense ustedes el siguiente supuesto, caso práctico. Imagínense que somos jueces, ¿no? Yo soy juez, y que viene mi secretario y me dice, señor juez, después de hacer un análisis pormenorizado del caso, de este asunto, de este expediente, me gustaría conversar con usted el mismo, ¿no? Vamos a acordar los lineamientos generales de este tema, de este asunto, de este expediente. Y este secretario auxiliar mío me dice, pero antes de yo hablarle sobre este asunto, señor juez, quisiera decirle dos cosas muy rápidamente, dos o tres cosas. La primera, ¿se acuerda usted, señor juez, de aquel caso que nosotros resolvimos que usted resolvió hace, pues no sé, unos 3 o 4 años atrás, 5 años quizá, ¿no? Donde estaba involucrada una persona que... Sí, sí, me acuerdo, señor secretario, me acuerdo perfectamente. Me diría el secretario, pues este caso que voy a conversar con usted, señor juez, es un caso análogo. Tiene muchísimas analogías con ese famoso caso anterior. Muy bien. ¿Qué más, señor secretario? Mire, el asunto, como usted recordará, señor juez, pues tenía que ver con tal o cual materia. Muy bien. Le tengo que decir, señor juez, que esta materia ha sido ya objeto de análisis, de estudio. Hay jurisprudencia ya sobre esto, hay incluso tesis aisladas
que han tratado este tema y que convendría quizá analizar, estudiar un poco más estas nuevas resoluciones que involucran este asunto, ¿no? Es más, dice, y la tercera cosa que le quería decir, señor juez, este asunto ha sido tan importante que está hoy siendo ventilado y estudiado en las universidades. De hecho, la próxima semana comienza un seminario sobre esta materia en la Facultad de Derecho. Muy bien, señor secretario. ¿Y qué me quiere decir con esto? Bueno, lo que le quiero decir, señor juez, es que si nosotros ponemos atención en estos tres argumentos, a lo mejor la sentencia podría ser un poco más rica. Solo tiene dos alternativas ante esa sugerencia el señor juez. La primera, señor secretario, ¿cuál fue la respuesta que dimos en aquel caso? Si no mal recuerdo fue esta, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, señor juez, esa fue la respuesta que dimos. Más aún, nos confirmaron en el Tribunal de Alzada. Bien, muy bien. Bueno, ya está. Redacte la sentencia en términos análogos a como nosotros la redactamos hace 3 o 4 años. No he faltado al derecho. Esa sería la primera actitud, digamos, el primer posicionamiento del señor juez. ¿Eso es lo que le pide la ética judicial al señor juez? Evidentemente que no. La ética judicial le pediría al señor juez lo siguiente, y esta sería la segunda alternativa que tendría el señor juez. Señor secretario, le pediría por favor que me reúna todas las tesis aisladas o la propia jurisprudencia, esta de la que usted está hablando. Me interesaría también, señor secretario, que poder asistir a ese seminario que se va a impartir en la facultad, ¿no? Quiero enterarme muy bien de cómo están este tipo de situaciones. Probablemente haya algún documento internacional que involucre el asunto que estamos tratando, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se dice que la ética judicial es una ética de máximos. Es una ética que impele al juez a poner todo su conocimiento técnico y toda su altura moral por los bienes jurídicos que tiene en sus manos, que no son pocos, que no son pocos. El primero de ellos, por ejemplo, los propios bienes de los justiciables, su patrimonio, su familia, su prestigio, etcétera. No son pocos. Pero también dentro de los bienes que tiene entre sus manos el juez, pues se encuentran los bienes propios de la institución a la que sirve, el prestigio del Poder Judicial, el reconocimiento por parte de la sociedad de que efectivamente contamos con jueces independientes, imparciales, y no con jueces que son sumisos al Ejecutivo. Pero también hay otros bienes importantes, que es el bien de la estabilidad de la sociedad, la paz social, el bien común. A menos que no nos importe ni el interés, ni el bien común, ni la paz social, ni tampoco el prestigio del Poder Judicial o el prestigio de los jueces, o que tampoco nos importe los bienes de los justiciables. A menos que no nos importe todo esto, cumplamos entonces solo con aplicar la ley. Pero este es un juez más bien, digamos, mediocre. Es un juez que no se esfuerza todos los días por el cumplimiento que vaya más allá de la ley, como lo veremos en un momento con una cita que quiero mostrarles. Muy bien. No quiero detenerme mucho ahora porque ya el tiempo comienza a comerme. No quiero detenerme mucho en el tema de los diversos modelos éticos propuestos para la función judicial. Simplemente los enuncio. Me interesa que quizás sí podamos de alguna forma, ¿no? Conocerlos simplemente, pero son fundamentalmente tres: el consecuencialismo, el deontologismo y el argumento de las virtudes, el modelo de las virtudes judiciales, de las virtudes judiciales. Me parece que este es el modelo que hemos de seguir. Soy consciente que hablar de virtudes en un momento como el que estamos viviendo
en un país como el que estamos viviendo, resultaría incluso hasta irrisorio, ¿no? ¿Cómo nos viene usted a hablar de virtudes, doctor? Cuando llevamos, perdón, más de 200, 300 mil muertos por la pandemia, cuando llevamos más o menos la misma cantidad de muertos que han aparecido en las fosas clandestinas, cuando todos los días siguen apareciendo muertos, se ponen bombas en restaurantes, ¿cómo nos puede venir usted a hablar de virtudes, doctor? Soy consciente de esto, soy consciente de esto. Pero me parece que este es el mejor modelo que se puede ofrecer desde la ética judicial para los impartidores de justicia. Evidentemente que la parte teórica de las virtudes, pues ustedes la conocen muy bien, nos llevaría a retrotraernos en el tiempo y en la filosofía, particularmente a los tiempos de Aristóteles, que fue el primero que estableció en el libro de la Ética Nicómaco un, digamos, tratado de virtudes perdón, y también de virtudes judiciales, por supuesto, ¿no? Pero bueno, nos remitiría a Aristóteles. La virtud, dice Aristóteles, palabras más, palabras menos, es un hábito bueno que ayuda a la formación del carácter de las personas, del carácter de los sujetos, del carácter de las personas. En este caso, del carácter del juez. Es, como el propio Aristóteles había dicho, su segunda naturaleza. La primera naturaleza sería la naturaleza del juez, pues es lo que todos los días le presenta el espejo, ¿no? O nos presenta el espejo. Ahí podemos hacer más bien poco para modificar esa primera naturaleza. Pero hay una segunda naturaleza sobre la que sí podemos trabajar y es precisamente la que tiene que ver con la formación de nuestro carácter, la formación del carácter del juez. Bien, los tres requisitos de los que habla Aristóteles en el libro de la Ética Nicómaco, pues son por todos nosotros conocidos, ¿no? El primer requisito, el de la ética, perdón, la virtud se alcanza con conocimiento de causa, sabiendo que esa acción que nosotros vamos a realizar es una acción que a la postre nos va a redituar pues un beneficio, un carácter, un buen hábito, ¿no? Somos conscientes de que esa acción nos puede ayudar a tener un buen carácter. Segundo, tiene que ser además hecho en forma reiterada, con ánimo firme, con ánimo inconmovible. A pesar de que podamos, digamos, faltar alguna vez a alguna de las virtudes que nos hemos propuesto, pues ya hemos hecho de esa práctica un hábito y en consecuencia ese hábito, por tanto, a pesar de haber caído alguna ocasión, nos ayudaría para otra vez retomar el camino. Y finalmente tendría que ser con ánimo libre. No se puede ofrecer el argumento de la virtud a quien no quiere seguirlo. Bueno, esta sería, digamos, en términos muy, muy generales, lo que se podría decir en favor del argumento de la virtud. Y hay autores que pues no podemos calificarlos como defensores del derecho natural o que pudieran tener alguna visión teológica del mundo, sino que son grandes filósofos del derecho, como el profesor Manuel Atienza, que apuesta también por el modelo de las virtudes. En un libro muy interesante que se llama Cuestiones Judiciales, editado en México, el profesor Manuel Atienza, me parece que es el penúltimo capítulo, llamado Virtudes Judiciales, dice lo siguiente. Quizá no podamos o no tenga sentido proponer un único modelo de juez, pero los diversos modelos tendrían que coincidir en algunas propiedades comunes, pues en otro caso, la administración de justicia no podría funcionar adecuadamente. Ahora bien, el concepto de buen juez, como el concepto de buen profesor, que es el objetivo de la ética judicial, no puede definirse satisfactoriamente en términos puramente normativos de deberes y derechos. Un buen juez, me parece que en esto todos estamos de acuerdo, no es solo quien aplica el derecho vigente,
sin incurrir en el ejercicio de esa actividad en la comisión de un delito o de faltas sancionables disciplinariamente, quien no es corrupto, sino quien es capaz de ir más allá del cumplimiento de las normas. Y ello no porque se exija de él, al menos normalmente, un comportamiento de carácter heroico, sino porque ciertas cualidades que ha de tener un juez, y él las llama expresamente las virtudes judiciales, no podrían plasmarse normativamente. Son justamente rasgos del carácter que se forman a través del ejercicio de la profesión si a su vez se tiene cierta disposición para ello. ¿Qué nos está diciendo el profesor Manuel Atienza con esta cita? Perdón, ha sido un poco larga, pero me parece que encierra perfectamente todos los elementos que yo quiero transmitir sobre el tema de las virtudes judiciales, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Pues al menos 3 o 4 cosas. Primero, que lo que busca la ética judicial es poder darle contenido a la expresión un buen juez. ¿Cómo se le da contenido a la expresión de quién es un buen juez? A través de esta pregunta no se alcanza solo con el cumplimiento de las normas, sino que se alcanza con hacer suyas un conjunto de virtudes judiciales que se van dando en la formación profesional si el juez, y esto es lo importante, tiene disposición para ello. Si no tiene disposición para ello, simplemente no habrá la posibilidad de poder hablar en favor de las virtudes judiciales, como lo hace el profesor Manuel Atienza. He de decir otra cosa importante también a propósito de este modelo de la ética basado en las virtudes judiciales, que es el siguiente. El modelo de la ética basada en las virtudes judiciales, señores, es el que se encuentra, podríamos decir, en el 90, 95%, 98% de los códigos de ética de nuestro país. Comenzando, evidentemente, con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y así todos los códigos que se proponen. Y he de decir otra cosa también a propósito de la cita que acabo de hacer del profesor Atienza, y es que Manuel Atienza, que yo sostengo, como lo acabo de exponer con esta cita, está en favor del modelo de las virtudes judiciales, fue uno de los 2 teóricos que redactaron el Código de Ética y el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Es decir, que ese Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, por más que no contenga, como lo hace el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, 17 virtudes judiciales, sí que contiene el iberoamericano, pues toda una serie de virtudes judiciales importantes que son fundamentales para el ejercicio de la profesión, como nada menos y nada más que la motivación o la imparcialidad o la independencia judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora bien, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para poder, digamos, llevar a efecto la ética judicial a partir del modelo de las virtudes? La doctrina nos ha enseñado que hay que reunir por lo menos 4 tipos de idoneidades judiciales para poder saber que estamos en el camino de las virtudes y por tanto de la ética judicial como una ética de máximos. ¿Cuáles son estas? Bueno, en primer lugar, las idoneidades de carácter físico-psicológicas, que son importantes, fundamentales para poder tener buenos jueces, para poder tener buenos secretarios, para poder tener buenos magistrados, para tener buenos ministros. Las idoneidades físico-psicológicas tienen que ver con cuestiones tan elementales y tan básicas como el estado físico de las personas. El estado físico de las personas. Yo recuerdo cuando trabajé en la corte,
Yo trabajé en el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, que comandó, que tuvo como cabeza principal, al menos el primero de los ministros fue el gran ministro Juan Díaz Romero, por quien todavía los que trabajamos con él lloramos su partida, ¿no? Eh, en ese edificio de Revolución 1508, la sede alterna de la Corte que le llamaban en ese momento, como en todos los edificios de la Corte hay un consultorio médico. Para mí fue especialmente llamativo darme cuenta cómo bajaban con frecuencia los jueces, los secretarios, y esto me lo comentó el doctor que daba consulta ahí, y me decía, mire, profesor Saldaña, aquí vienen los funcionarios judiciales y me dicen, tengo un dolor aquí, en el estómago, donde sea, y necesito algo que me dé en este momento para tranquilizar el dolor, porque quiero y necesito seguir trabajando. Cuando lo ideal sería, pues extenderle digamos, un acta de médica en la que se vaya a hacer los estudios para ver qué es exactamente lo que motiva ese dolor. Pero es tanta la cantidad de trabajo que tienen en el Poder Judicial que es grave la situación física que muchas veces pasa. Se han implementado algunas medidas para, digamos, poner atención en el ámbito, digamos, de la conservación del estado de salud, de estar atentos al estado de salud de las personas que sirven en el Poder Judicial, por ejemplo, las campañas de vacunación, ¿no? Eh, campañas de vacunación de antígeno prostático, campañas de detección de cáncer de mama temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, evidentemente, que son importantísimos y que tienden a la, digamos, este, al estado de salud físico de las personas, ¿no? Evidentemente que sí, claro que sí, eso es importantísimo, ¿no? Pero deberían, digamos, de actualizarse un poco más todo este tipo de medidas. Bueno, dejemos de lado esto. Está también el tema de las idoneidades psicológicas, que también es muy importante este tema de las idoneidades psicológicas. Pensemos, por ejemplo, en los exámenes psicológicos que se requieren de hacer, que se requieren hacer, ¿no? Yo en este momento no sé muy bien si se hace algún examen psicológico para ingresar al Poder Judicial de la Federación. Pero en algún momento de la historia sí que se hacían los exámenes psicológicos, ¿no? Pero se presentaban algunos problemas. En su momento se presentaron algunos problemas. Por ejemplo, se estaba atento de el examen práctico que tenía que realizar, digamos, el aspirante a ser juez, que consistía fundamentalmente, pues, en elaborar una sentencia a partir de un expediente. Claro que se estaba atento a eso. Y cuando se terminaba y se aprobaba el examen de esa capacidad técnica, se pasaba después a hacer el examen psicológico, ¿no? Y en el examen psicológico, bueno, ahí algunos aprobaban y otros no aprobaban. Y lo que sucedía con las personas que no habían aprobado el examen psicológico era que recurrían ese examen, porque si ya habían pasado el práctico, pues un examen psicológico no iba a impedir que fueran jueces de distrito y generalmente lo ganaban. Entonces, el Consejo de la Judicatura Federal en su momento lo que hizo fue decir, bueno, si se plantean tantos recursos, no vamos a hacer el examen psicológico al final de la evaluación, sino vamos a hacerlo al principio. Pero ahí se presentó otro problema y fue el de el costo de los exámenes psicológicos. Un examen psicológico, ustedes saben, pues que es muy caro, ¿no? Si lo hace una universidad pública, un examen psicológico, pues estaría, no sé, quizás sobre 6,000, 7,000 pesos. En los concursos que se convocan para ser jueces de distrito, a veces los convocantes son más de 1,000. Imagínense ustedes el hueco económico que representa este tipo de situaciones. ¿Qué se hizo entonces? Se quitó el examen psicológico. Bueno, lo ideal sería que el examen psicológico se restableciera. Pero hay otro tipo de idoneidades también importantes, como son las idoneidades de carácter técnico-científico.
que tienen que ver fundamentalmente con, pues, desde la obtención de un título de licenciado en Derecho, ¿no? Recuerdo el caso de un proyectista que trabajaba en la Corte y que además era un buen proyectista, pero que tenía el problema de que no tenía el título expedido por una institución académica. Bueno, pues por mucho esfuerzo y buen esfuerzo que realizaba, si no se tenía un título, pues, pero tiene que ver más con eso que también, enhorabuena, estoy hablándole a un poder judicial que ha invertido muchísimo y ojalá lo siga haciendo en la capacitación, en la actualización de sus integrantes. La capacitación judicial, la actualización judicial me parece que es fundamental. Podría incluso decir algo más. Podría decir que el futuro de los poderes judiciales va a depender esencial y fundamentalmente de la capacitación judicial, de la actualización judicial. Y en esto, evidentemente, las escuelas judiciales juegan un papel central, un papel fundamental. Bien, también se requiere una serie de idoneidades que son de carácter gerencial, saber administrar la oficina judicial. Es verdad, por supuesto que es verdad que la creación de los consejos de la judicatura sirvió para quitarle la mayor carga de trabajo administrativo a los jueces, pero siempre va a haber algún ámbito en donde el juez tenga que desplegar esa, digamos, capacidad gerencial de poder administrar no solamente los recursos materiales que son importantes, computadoras, teléfonos, fax, etcétera, 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 sino también la de administrar al personal que tiene. Muchas veces se ha señalado que es mucha la carga de trabajo que los poderes judiciales tienen, y esto es verdad. Pero creo que si se les capacitara también a los jueces, a los titulares y a todos en general para poder saber administrar a su personal, se podría sacar un mayor provecho de las personas sabiendo cuáles son sus capacidades. Y finalmente, pues se requerirían las idoneidades de carácter ético, la buena reputación por su integridad por parte de un juez, su compromiso con la justicia, su compromiso con salvaguardar y proteger la dignidad de la persona. Ha de haber un juez, cuando tiene ese compromiso con esas idoneidades éticas, ha de haber un juez que carezca de pomposidad, que no tenga tendencias autoritarias, que evidentemente conozca las reglas éticas implícitas en su función, que tenga una convicción ética, que sepa escuchar, que tenga una vocación de servicio, que sea honesto, estudioso, imparcial, independiente, responsable, ponderado, ecuánime, íntegro, perseverante, valiente, respetuoso de los otros, que sea puntual, que sea paciente, conciliador y afable. No, doctor, usted está pidiendo ángeles, santos, y en los poderes judiciales no hay. Fíjense, señores, que yo creo que estas no son aspiraciones utópicas. Como les dije a ustedes hace un momento, yo trabajé con un gran ministro de la Corte, uno de los grandes ministros de la Corte que serán recordados por su capacidad intelectual, técnica, pero también por su altura moral, el ministro Juan Díaz Romero. Con él trabajé. Y si yo hubiera abrazado la carrera judicial, me hubiera gustado emular, tratar de imitar a un modelo de ministro como este. No me hubiera gustado imitar a otros ministros de cuyo nombre no quiero ni acordarme y que aparecen en los medios de comunicación por su baja estatura moral. No, no. Bien, esas serían las idoneidades. Finalmente, diría yo dos cosas antes de pasar a las preguntas de los casos prácticos que me parece que son importantes, ¿no? El tema de los códigos de ética. Bien, los códigos de ética sirven fundamentalmente para poder establecer cuáles son los principios de la ética judicial a los que me voy a referir de manera muy rápida, ¿no? ¿Cuáles son estos principios de la ética judicial que están reconocidos no solamente en los códigos de ética, sino se encuentran en la propia Constitución, ¿no? Si no recuerdo mal, se encuentran en el párrafo 7º
del artículo 100 de la Constitución. Los códigos, los principios de ética, de la ética judicial, ¿no? De la ética judicial. Acaba de ingresar, acaban de meter en el mes de abril, me parece, de este año, un principio de ética que no es principio de ética judicial, se debe a una serie de reformas que está imponiendo el actual presidente de la Corte, pero yo, como teórico de la ética judicial, sostengo que ese no es un principio de la ética judicial. Los que sí son principios de la ética judicial son el de independencia judicial. ¿Y a qué se refiere el tema de la independencia judicial? Pues todos los códigos de ética sostienen que la independencia judicial es, digamos, rechazar las influencias que provienen de fuera del proceso judicial y que evidentemente pueden provenir pues de los medios de comunicación, pueden provenir de las instancias políticas, pueden provenir de lo que Ferdinand Lassalle llamó los factores reales de poder. Un juez es independiente cuando rechaza esos factores reales de poder. Y también es independiente cuando rechaza las influencias que pueden provenir del interior, del interior del propio Poder Judicial. Aquel juez o magistrado que recibe una llamada telefónica de algún consejero de la judicatura o de algún ministro de la Corte y que le llama para decirle: señor juez, señor magistrado, quiero que vea usted con buenos ojos tal o cual expediente. Ahí se estaría atentando gravemente contra la independencia judicial. Segundo principio, el principio de imparcialidad judicial. Es el rechazo de las influencias, pero ahora que provienen de las partes del proceso, ¿no? O de sus representantes, de los abogados, ¿no? Ese rechazo tiene que ser, por tanto, para la salvaguarda de la imparcialidad judicial. Y esta imparcialidad se puede ver, digamos, violentada por muchos factores. Las invitaciones que pueden hacer los abogados o las partes a los jueces o a los secretarios y que ellos las aceptan. Los regalos que pueden hacer los jueces, que pueden hacerse a los jueces o a los secretarios, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer principio, el principio de objetividad. Ahora es el rechazo de las influencias que pueden provenir del sujeto mismo, los prejuicios, las filias, las fobias, ¿no? Las convicciones personales, incluso hasta las de carácter político o religiosas. Bien. El cuarto principio, como principio real de la ética judicial, es el principio del profesionalismo. La actitud que uno asume a la hora de llevar a efecto su trabajo. O se asume de una manera burocrática, casi podríamos decir a regañadientes, o se asume de manera profesional, es decir, abrazando la ética judicial y comprometiendo lo que mejor tiene uno en el ámbito técnico y en el ámbito ético para realizar de la mejor manera el trabajo que se nos ha asignado. Y finalmente, pues el principio de excelencia judicial, que, como ya les dije a ustedes, pues le pide al juez que vaya más allá del mero cumplimiento de las normas. Hay un principio que no es el que se acaba de agregar en abril a la Constitución y que me parece que también puede ser calificado como principio de la ética judicial, pero que se encuentra no en la Constitución, sino en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, pero también se encuentra en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que es el principio de motivación judicial. ¿Qué es motivar? Según el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, ¿no? Pues motivar supone, dicen, expresar de manera clara y ordenada razones jurídicamente válidas aptas para justificar su decisión, ¿no? Esta motivación judicial se orienta a la legitimidad del juez, al buen funcionamiento del sistema de impugnaciones procesales y a un adecuado control del poder que tienen los jueces. Y al final, como les decía yo a ustedes hace un momento, la motivación judicial
tiende en último término a la justicia de las resoluciones judiciales, ¿no? Muy bien. Llegados a este punto, me parece que es importante ahora señalar, pues, cuáles podrían ser los dos casos prácticos. Hemos visto qué es la ética judicial, qué es una profesión, cuáles son los principios de ética y todo, absolutamente todo esto tiende a una última cuestión que tiene que ver con los casos prácticos. Yo propongo el siguiente caso práctico, uno de los dos, que tiene que ver con las cuestiones políticas y electorales. Y esto lo propongo por alguna experiencia que quiero comentarles a ustedes y que me parece que es digna de mención. Hace algún tiempo me hicieron favor de invitarme a un poder judicial a dar clases y en ese momento se acercaban las elecciones del gobernador de ese estado de la República. Yo llegué un sábado por la mañana a impartir mi clase y de repente entra una camioneta con una persona adentro y esta camioneta venía tapizada prácticamente de la propaganda en favor de un candidato y de un partido político específico. No tiene sentido aquí que diga cuál, ni mucho menos. Cuando yo comienzo mi clase, me doy cuenta de que esta persona que venía en esa camioneta era alumno mío. Y dije, bueno, si es seguidor, activista de este partido político, pues probablemente no haya ningún problema, pero el problema es que era juez, porque les estaba dando clase yo a los jueces. Y le pregunté, oiga, ¿usted es juez? Sí, doctor, yo soy juez. ¿Usted fue quien entró con esa camioneta, en estas calcomanías? Sí, soy yo. Muy bien. La reflexión, por tanto, no es baladí la que les propongo a ustedes. Y propongo el siguiente supuesto. Tú eres juez y por tanto en materia política electoral solo puedes votar, pero no ser candidato, dirigente de un partido o jefe de campaña de un candidato. Sin embargo, alguna persona muy cercana a ti, padre, esposa, hijos, está en alguna de aquellas situaciones políticas. Esto que les estoy comentando, señores, no es una cuestión que tiene que ver nada más con jueces locales. El ejemplo que les puse es de juez local. Este ministro de la Corte, de cuyo nombre no vale la pena ni acordarse, que fue además presidente de la Corte, fue postulado, siendo presidente de la Corte, o ministro por lo menos, fue postulado por un partido político para poder llegar a ser presidente de lo que en ese momento era el IFE. Y este señor, en lugar de decir, pues no, porque se atentaría contra la imparcialidad o la independencia, en esto también, que tiene que ver con la apariencia, no dijo nada, sino además se inscribió para ser presidente del IFE. Por fortuna, no salió este señor, no cuidó la apariencia. También se ha sabido de otros ministros de la Corte, de algún estado de la República, que para potencializar la campaña política de su hijo, pues hizo acto de presencia en sus campañas y se presentó como ministro de la Corte y después en su casa hizo unas comidas, ¿no? En donde asistieron, pues digamos, de las planas mayores del ámbito político. Estas personas afectan o no afectan a la ética judicial. Por supuesto que afectan a la ética judicial. Esta es la situación. Las preguntas que yo les formularía serían, ¿debes prohibir o pedir a ese pariente que se abstenga de esa actividad política para que no perjudique tu carrera judicial? La pregunta se queda abierta, ¿eh? Segundo, ¿debes hacer una declaración pública de tipo preventivo advirtiendo que eres ajeno a esa actividad política? ¿O lo consideras poco relevante? No hace falta, por tanto, hacer ninguna declaración pública. Tercero, ¿qué hacer si algo o alguien te atribuye una participación personal en las diligencias político-electorales de tu pariente? ¿Qué hacer? Todo esto, señores, como les estoy diciendo, pues es un problema importante, drástico,
que se presenta y que afecta gravemente a la ética judicial. Se los dejo para que hagan ustedes esa reflexión. El segundo caso que quiero colocar es el caso que involucra a la independencia judicial y a la propia imparcialidad judicial, que puede probablemente violentarse cuando se consulta a otro juez. Propongo el siguiente supuesto. Como juzgador, debes resolver una controversia que tiene un alto grado de dificultad, con puntos jurídicos tan opinables que no puedes formar convicción en uno u otro sentido. Tú sabes que hay un hombre serio, ¿no? Y de reconocido prestigio, sea académico, maestro o juez, que es perito en los temas o materias que constituyen el objeto de la controversia, y estimas que él te podría auxiliar a integrar y a, digamos, a formar mejor tu criterio para resolver. ¿Entendió el supuesto, no? En tales condiciones, uno tiene que formularse las siguientes preguntas. ¿Consultarías a ese hombre a riesgo de faltar a la independencia o a la imparcialidad? Luego, muchas veces, lo que suelen hacer los abogados es identificar quiénes son, por ejemplo, los expertos en tal o cual tema y solicitarles, pues, que los asesoren en ese aspecto, ¿no? Bueno, una segunda pregunta. Quizá tú no, pero enviarías a alguien, quizá a tu secretario o uno de tus secretarios, enviarías a alguien para que haga la consulta a este hombre, a este maestro, a este juez o a este académico para no faltar a la independencia o a la imparcialidad o incluso para no faltar a la apariencia de estas? ¿O simplemente no lo consultarías? Pero aquí hay un problema. ¿Cuál? Si, como hemos dicho a lo largo de la exposición, el papel del juez es el de la concreción de la justicia, y para concretar la justicia es necesario que tenga un criterio jurídico bien formado, ¿no lo consultarías? Bien, estas serían las preguntas que yo dejo en el tintero para la reflexión, a más de todas las reflexiones que hemos hecho en esta más de una hora que nos hemos llevado en la exposición de este tema tan interesante como es el tema de la ética judicial. Yo agradezco la atención, la paciencia que han tenido para conmigo. Agradezco nuevamente al Poder Judicial del Estado de México la invitación y agradezco también al Centro de Ética Judicial esta nueva oportunidad que me ha dado de poder participar y de estar esta tarde con un público tan directo como ustedes. Les dejo esta reflexión, les dejo estos problemas prácticos para que observen ustedes que la ética judicial es muy importante y que, como dice el juez norteamericano Anthony Kennedy, es importante tomarse en serio este tema de la ética judicial, es importante tomarse en serio la capacitación judicial, porque en gran medida la legitimidad de los poderes judiciales depende esencial y fundamentalmente de la ética judicial. Muchísimas gracias y que pasen una muy buena tarde. Muchas gracias al Poder Judicial del Estado de México y al doctor Javier Saldaña Serrano, así como a todos los magistrados, jueces presentes y a todos por su disposición en este tiempo. Para el Centro de Ética Judicial es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, aunque sea de manera virtual. Estamos conscientes de la gran responsabilidad que conlleva la labor judicial. Gracias por su disposición para continuar preparándose a fin de materializar la justicia en su estado, y más aún en estos momentos a los que nos seguimos enfrentando. Como muchos de ustedes saben, el Centro de Ética Judicial es una asociación civil sin fines de lucro que busca conjuntar a la comunidad jurídica para promover la debida protección de los derechos humanos y la aplicación de la ética judicial como un medio para contribuir al logro de un Estado de Derecho justo en beneficio de quienes requieren justicia en nuestro país. Les recordamos que contamos con una guía de aplicación de tratados internacionales de derechos humanos para la labor judicial que actualizamos constantemente.
Si la requieren, el enlace a la aplicación está disponible en el chat de esta conferencia o nos pueden escribir para hacérselas llegar. También les recordamos ver y escuchar Reflexiones en Minutos, que consiste en una serie de cápsulas en las que nuestros colaboradores, entre ellos el ponente del día de hoy, en los que abordan temas actuales y relevantes en materia de derechos humanos y de ética judicial, las cuales a su vez difundimos en nuestro canal de YouTube, Twitter y en nuestro sitio de internet www.centroeticajudicial.org, que también pueden visitar. Además, queremos invitar a quienes no lo hayan hecho a suscribirse a nuestro boletín vía la página o en la liga que aparecerá en el chat de esta plataforma y a seguirnos también en nuestro Twitter @sec-.mx. Al final, les pedimos contestar una pequeña evaluación de la conferencia que para nosotros es de mucha utilidad para seguir mejorando. Estamos ciertos que compartimos con ustedes que la ética debe ser el punto de referencia del actuar humano, y más aún en el ámbito de los derechos humanos y la administración de justicia. Sin ética, los derechos humanos se violentan y con ello la justicia. Nuevamente queremos agradecer al Poder Judicial del Estado de México y al doctor Saldaña por su participación. Muchas gracias.